Muy buenos días, ¿cómo están? Dios les bendiga, ¿cómo les acabó de ir este fin de semana? Después de esa palabra tremenda que recibimos el día jueves. Yo sé que Dios habló tremendo y nos ha ministrado en gran manera. En esta mañana le damos la bienvenida a todos ustedes, los integrantes de Iglesia La Vara de Dios y de las personas que están siguiéndonos, que están simpatizando con nosotros, que están tomando sus estudios bíblicos y aún las personas que también están fuera de nuestro país. En esta mañana yo quiero que usted ya aprendió, que usted hoy ya trajo su Biblia, su cuaderno y su esfero y que nos vamos a poner de pie y le vamos a dar gracias a Dios en acción de gracias por este nuevo día maravilloso que nos ha regalado. Señor, en esta mañana te damos gracias, Padre maravilloso, por las bendiciones que hemos recibido, por la palabra que tú nos has ministrado a través de estos días. Señor, una palabra donde tú nos has hablado directamente, que tenemos que aprender a hacer cada día, cada parámetro, Señor, y que lo pongamos en práctica para ver tu gran bendición. Hoy en esta mañana, Señor, estamos aquí una vez más para recibir de tu palabra, Señor, para tener un toque especial de parte tuya, Señor. Por eso en esta hora te damos gracias y estamos preparados para ser ministrados nuevamente. Yo te doy gracias en el nombre precioso de Jesús. Amén. Yo quiero que ahí no se me vaya a sentar, esté ahí de pie, usted ya está listo, ya está bien preparado, bien vestido, como si estuviéramos en la iglesia recibiendo nuestro culto. Y yo quiero que leamos el libro de Proverbios en el capítulo 18 y el versículo 10. Proverbios capítulo 18, versículo 10. Dice así: Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Es una palabra tremenda que Dios me había dado en esta semana, donde nosotros buscamos siempre fortalecernos en su palabra, porque siempre, así como necesitamos el alimento físico que hoy tomamos, pero que mañana ya no lo tenemos y si no lo comemos, pues vamos a estar débiles físicamente. Exactamente así es el alimento espiritual. El alimento que yo tomé ayer fue para ayer, pero hoy debo tomar mi alimento espiritual para hoy, para estar fortalecida. Entonces el Señor nos está enseñando aquí que Él es la torre fuerte, que a Él nosotros tenemos que correr en las circunstancias que estén en dificultad, y nosotros siempre corremos a Él. ¿Para qué? Para obtener protección, porque el Señor es la torre fuerte, el lugar de refugio contra las adversidades o contra las tormentas de la vida. Allí vamos nosotros siempre a buscar ese refugio, esa protección, para que no nos pase nada mal. Entonces, sí, pero ¿quiénes son los que corren, los que viven ahí? Dice que son los que anhelamos su presencia, son los que lo buscamos de corazón, son los que tenemos esa necesidad de ir cuando nosotros estamos en una necesidad, para buscarle a Él, para fortalecernos. Pero también, ¿a dónde vamos a correr nosotros en estos tiempos de angustia? ¿Dónde corremos nosotros? Nosotros corremos, así como lo dice aquí, a la torre fuerte, que es nuestro Dios Jehová. Allí vamos nosotros a correr. ¿Para qué? Para obtener esa protección de Él, para buscar siempre un fortalecimiento en los tiempos débiles, cuando nosotros ya sentimos que nuestras fuerzas de pronto se van debilitando, que vemos el enemigo que nos persigue para hacernos desmayar. Entonces corremos ahí a esa torre fuerte, para buscar esa protección. Entonces allí vamos a encontrar la paz que estamos buscando. Usted corre a esa torre fuerte y ahí encuentra esa paz hasta que el tiempo malo pase. Entonces nosotros en estos días, ¿a dónde estamos corriendo? A esa torre fuerte, porque estamos en unos tiempos difíciles, en unos tiempos malos, que estamos viviendo a nivel global. Entonces nosotros estamos corriendo espiritualmente ¿a dónde? A esa torre fuerte, a fortalecernos, para pedir esa protección y para obtener esa paz, porque así nosotros estemos sirviéndole al Señor, pero el enemigo tratará siempre de infundir temor, de infundir miedo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Fortalecimiento y buscar esa protección en esa torre fuerte. Entonces,
ánimo, yo sé que esto va a pasar, esto no va a ser duradero, yo sé que algunos de pronto han tenido dificultades, no estaban acostumbrados a pasar tanto tiempo en casa, pero Dios lo tiene con algún propósito. Entonces ahí prepárate hoy es un día domingo, un día de bendición, donde nosotros siempre estamos listos a recibir de esa palabra que nos trae, esa torre fuerte que es nuestro Dios. Entonces hoy ahí como usted está ahí de pie, hoy va a danzar, hoy va a dar palmada, hoy va a dar un grito de júbilo, hoy se va a gozar en esa alabanza preciosa y poderosa que el Señor nos trae. Entonces los invito para que nos pongamos de pie todos y estemos allí exaltando y alabando el nombre de nuestro Padre Celestial. Hoy te alabamos, Señor, y declaramos que tú eres nuestro Dios. Tú eres el Dios de amor. Ya no somos esclavos del temor. Hoy te adoramos, Señor, y te cantamos con nuestro corazón. Te damos todo el honor. Sobre el cielo y la tierra tú eres Señor. Tú eres digno de gloria. Sobre toda la tierra tú eres Dios. Tú eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Tú eres digno de gloria. Hoy te alabamos, Señor, y declaramos que tú eres nuestro Dios. Tú eres el Dios de amor. Ya no somos esclavos del temor. Hoy te adoramos, Señor, y te cantamos con nuestro corazón. Te damos todo el honor. Sobre el cielo y la tierra tú eres Señor. Tú eres digno de gloria. Sobre toda la tierra tú eres Dios. Tú eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Tú eres digno de gloria. Sobre toda la tierra tú eres Dios. Tú eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Tú eres digno de gloria. Sobre toda la tierra tú eres Dios. Tú eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Tú eres digno, tú eres santo, tú eres rey de toda creación. Tú eres digno, tú eres santo, tú eres rey de toda creación. Tú eres digno, tú eres santo, tú eres rey de toda creación. Tú eres digno, tú eres santo, tú eres rey de toda creación. Tú eres santo, Jesús, tú eres mi rey. Oh Dios, tú eres digno de gloria. Sobre toda la tierra tú eres Dios. Tú eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Tú eres digno de gloria. Sobre toda la tierra tú eres Dios. Tú eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Tú eres digno de gloria. Sobre toda la tierra tú eres Dios. Tú eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Toda la gloria es para ti, mi Dios. Oh, yeah, yeah.
todo lo puedo, eres quien me da el poder. Nada es imposible, en ti he sido libre. Cadenas se rompen y ahora vivo por fe. Nada es imposible. Nada es imposible. Oh, 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 oh. No voy a vivir por lo que sé. No voy a vivir por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás. Mi fuerza y confianza pongo en ti. Hey, hey, en ti todo es posible. Yo todo lo puedo. Eres quien me da el poder. Nada es imposible. En ti he sido libre. Cadenas se rompen y ahora vivo por fe. Nada es imposible. Oh, 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 oh. Nada es imposible. Voy a vivir por lo que sé. Voy a vivir por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás. Mi fuerza y confianza pongo en ti. Hey, hey. En ti todo es posible. Yo todo lo puedo. Eres quien me da el poder. Nada es imposible, en ti he sido libre. Cadenas se rompen y ahora vivo por fe. Nada es imposible. Nada es imposible. Ya conmigo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, Jesús. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Jesús. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Jesús. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Jesús. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Jesús. Creo en ti, creo en ti. Oh, oh, oh. En ti todo es posible. Yo todo lo puedo. Eres quien me da el poder. Nada es imposible. En ti he sido libre. Cadenas se rompen y ahora vivo por fe. Nada es imposible. En ti todo es posible. Yo todo lo puedo. Eres quien me da el poder. Nada es imposible. En ti he sido libre. Cadenas se rompen y ahora vivo por fe. Nada es imposible. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Jesús. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Jesús. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Jesús. Bueno, ya después de habernos gozado, habernos regocijado en la alabanza, haber dado ese grito de júbilo, entonces vamos a ir a nuestras Biblias, vamos a abrirla
en el Salmo 96, versículo 8. Salmo 96, versículo 8. Y dice así: Dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrendas y venid a sus atrios. ¿A qué nos está el Señor haciendo esa invitación tan especial hoy? Que nosotros tenemos que darle a Él la debida honra a Él. ¿Cómo le estamos dando la debida honra a Él? Primero, porque hoy estamos asistiendo a recibir palabra, estamos recibiendo bendiciones, estamos en oración, estamos alabándole a Él. Y lo que nosotros esta mañana vamos a hacer es que vamos a traer nuestras ofrendas, nuestros diezmos, nuestras primicias y nuestra siembra. Allí nosotros vamos a hacerlo voluntario y generosamente. Dice que la ofrenda es el refrigerio de nuestro corazón hacia Él. Dice que son las semillas que vamos a sembrar para ver más adelante esos frutos. Entonces hoy estamos nosotros haciendo caso omiso a lo que Dios nos está dando, exactamente haciendo eso como Él nos manda a hacer, venir y traer esa ofrenda que Él nos está haciendo una invitación, porque Él no nos está obligando. Por eso dice que lo estamos haciendo nosotros voluntaria y generosamente, como hemos propuesto en nuestro corazón. Entonces, porque estas ofrendas y todo esto que nosotros estamos trayendo a la presencia de Dios es porque nosotros hemos visto que hemos tenido algunos gastos, tenemos siempre gastos en nuestra congregación que suplir. Nuestros servicios públicos, el mantenimiento del lugar, todo lo que, los folletos y todo lo que nosotros necesitamos para ir a llevar la palabra del Señor. Entonces se necesita. También para bendecir a alguna persona cuando lo necesite, porque a veces ha llegado y en este tiempo se ha visto que hemos podido bendecir a algunas personas que han necesitado, que han estado en necesidad. Entonces, cuando nosotros tenemos esas bendiciones en la casa del Señor, podemos bendecir a las personas con alguna ayuda. Pero también son para hacer un reconocimiento también a las personas que están al frente, que Dios ha puesto a nosotros para que nos lideren, porque dice la palabra que el que trabaja en el Evangelio también que viva del Evangelio. Entonces hay personas que están trabajando en nuestra congregación y entonces nosotros tenemos que suplir algo económico para que ellos puedan seguir haciendo la obra del Señor. Y yo sé que Dios en esta mañana ha tocado su corazón, porque usted lo está haciendo voluntariamente. Esto es una persona consciente de que lo que el Señor nos está dando es para que nosotros lo podamos sembrar en otras personas y podamos recibir esas grandes bendiciones. Yo soy una de las personas que he visto cómo Dios ha bendecido mi vida grandemente, porque yo he sembrado también en el Señor grandemente. Entonces, cuando nosotros sembramos, podemos después obtener el fruto, podemos recoger esos frutos. Y yo sé que también en el caso de ustedes ha sido así. Ustedes han sembrado generosamente y voluntariamente y el Señor asimismo les ha retribuido. Dios les bendiga, Dios les guarde en esta mañana. Yo sé que el Señor también nos trae un plato fuerte muy especial, así como nos lo trajo el día jueves, donde recibimos gran administración de parte del Señor. Se les quiere mucho, se les manda un gran abrazo y se les extraña. Bendiciones a todos. Dios bendiga este glorioso día de domingo. Dios nos ha bendecido, Él nos ha permitido llegar, imagínense, nos ha permitido llegar a domingo. Muchos lamentablemente están partiendo y por gran cantidad de este mundo. Pero tú y yo estamos aquí, pudiendo adorar a Dios, porque Él nos ha dado la gracia de tener un día más. Así que un abrazo para todos y bienvenidos. Glorificamos al Señor con cada una de las cosas que hacemos como parte de nuestro culto a Él. Y una de las cosas que hacemos es sacrificar alabanza, como lo hemos hecho hoy. Otra de las cosas que hacemos es sembrar, dar, diezmar, ofrendar para nuestro Dios. Y otra de las cosas fundamentales que hacemos es recibir las instrucciones maravillosas de nuestro Padre Dios. Por eso, inclina tu rostro ahí y habla con el Señor y dile: bendito Señor, gracias te damos en esta hora por que todo lo que tú permites que suceda es bien.
Gracias, Señor, porque nos has enseñado, nos has instruido. Tú nos has dicho qué es lo que a ti te agrada, cómo debemos vivir. Nos mostraste el día viernes en el estudio bíblico que no se trató de cualquier aparición en este mundo, sino que tú entraste, encarnaste en la persona de Jesús para mostrarnos cómo regresar a ti, para utilizar el mismo lenguaje, para señorearte de nosotros, para conducirnos con amor delante de ti. Ahora, Dios, gracias por cada una de estas cosas. Gracias, Señor, por las redes sociales, porque a través de ellas podemos viajar y tú puedes llegar con una palabra sazonada con el Espíritu Santo a cada vida, a cada mente, a cada corazón, allá en donde se encuentran cada uno. Bendice, Dios Todopoderoso, nuestra vida de tal manera que sea agradable para ti. Ahora, Dios, por favor, instrúyenos, ministranos, danos buenas nuevas de salvación, capacítanos, prepáranos, ayúdanos a ser más efectivos cada día, glorificando y exaltando tu nombre. Señor, he aquí la tierra tuya. Trabaja, tú eres ese labrador precioso, trabaja en nosotros, siembra en nosotros la semilla preciosa de amor que ha de fructificar y de llevarnos a un bienestar loable delante de ti. Padre, retira toda interferencia, obra de manera sobrenatural en el sistema de internet para que no se caiga. Retira, Señor, el niño que hace sus travesuras y que no nos deja concentrarnos, Señor. Permite que esas travesuras no sucedan, sino que todos como familia, padres, madres, hijos, hermanos, abuelos, podamos estar delante de ti en tu presencia, oyendo, tomando nota y participando de este momento glorioso que es tu instrucción. Es tan poderoso lo que va a suceder, Señor, que en una oportunidad María, la hermana de Lázaro, se tiró a tus pies solamente para oírte hablar. Señor amado, que así suceda con nosotros, que podamos abrir nuestro corazón, estar concentrados y dedicar este tiempo a oír tu palabra para levantarnos a hacer conforme a tu preciosa instrucción. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Muy bien, mis amados, mis amadas, bienvenidos a esta hora de la instrucción del Señor. Hemos venido hablando de un evangelio sumamente práctico, pero hay algo aquí. Aquí no es que vaya a ser un receso en esa actividad, o un espacio, no un paréntesis. No. Vamos a seguir hablando de un evangelio práctico. Pero hay algo que se atraviesa y es precisamente el pecado. Aunque nosotros queremos honrar a Dios con nuestra vida, aunque queremos servirle plenamente, enteramente, dedicadamente, el pecado nos asedia. Tanto así que hombres tan llenos de Dios como el apóstol Pablo, él dijo: Señor, no hago el bien que quiero hacer, sino el mal que no quiero, porque el mal está en mi cuerpo, está en mis órganos, está en mis miembros. Pues bien, si Pablo era asediado por esto, por el pecado, pues nosotros también no somos exentos de esa lucha que permanentemente se lleva a cabo. Por eso el tema que quiero compartir hoy y que espero que tú lo valores y lo pongas en práctica como siempre es: ¿cómo vencer al pecado? ¿Cómo vencer al pecado? Tenemos un privilegio que nuestros antepasados, nuestros ancestros no tuvieron, que es precisamente el hecho de tener la palabra de Dios que nos enseña cómo vencer el pecado. Esto no lo tuvo Abraham, esto no lo tuvo Job, esto no lo tuvo Elías, no lo tuvo. Tuvieron una comunión con Dios y Dios les permitió ser gente de avanzada, pero no tuvieron la palabra de Dios. No les fue tan fácil como a nosotros poder vencer el pecado. Pues bien, ¿cómo vencer al pecado? ¿Y cuál es nuestra base bíblica para este tema? Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3. De ahí vamos a derivar de unos cuantos versículos esta charla que nos va a enseñar cómo vencer el pecado. Porque recuerde, el Señor nos habló el día jueves, la noche del jueves, acerca de la santidad.
nos habló acerca de tener una intimidad con Él, nos habló acerca de poder ganar almas. Pero ¿cómo si tenemos esa lucha tremenda con el pecado? ¿Cómo vivir en santidad? Pues muy bien, hoy a través de Primera de Juan capítulo 3 vamos a ver 3 elementos fundamentales que nos van a ayudar a vencer el pecado. Si los ponemos en práctica, entonces fácilmente lo vamos a hacer. Lo he titulado con una sigla, SID, C-I-D, C-I-D, SID, no SIP, como nuestros hermanos que manejan el SIP, no, SID, C-I-D. Pero vamos a leer la palabra, vamos a empezar por leer los versículos 2 y 3, Primera de Juan, capítulo 3, versículos 2 y 3. Dice la Biblia, amados, note eso, amados, ¿a quién le habla? A la iglesia. Este no es un mensaje para la gente de afuera, no es un mensaje para los inconversos. ¿Por qué? Porque un inconverso nunca logrará vencer el pecado a menos que le entregue su vida a Jesucristo. Entonces, por eso el apóstol Juan arranca aquí diciendo, amados, diciendo, este es un mensaje para ti, es un mensaje para mí. Ahora somos hijos de Dios. Note, ahora que somos hijos de Dios, para ser hijos de Dios, ¿qué debió de haber sucedido? Que nos hayamos convertido. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Aunque somos hijos de Dios, todavía estamos en esta carne. Y el hecho de estar en esta carne, pues es complejo, ¿no? Porque, como dije antes, el bien que queremos hacer, terminamos muchas veces no haciéndolo. No se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, su segunda venida, seremos semejantes a Él. ¿Semejantes a Él en qué? Hemos hablado en los devocionales acerca de la resurrección. Pues bien, es por eso, porque vamos a ser ¿qué? Semejantes a Él. Porque le veremos tal como Él es. Ese es un privilegio poderoso. El privilegio que tuvieron los apóstoles, poder verle. En el caso de Tomás, no dice la Biblia que sí, que efectivamente haya ido y haya metido su dedo en la llaga y su mano en su costado. No creo que haya sido tan osado, pero de hecho el Señor Jesucristo le invitó a que lo hiciera. Y ese privilegio lo vamos a tener. No solamente que lo vamos a ver, sino que podemos caminar de la mano con Él. Versículo 3 dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¡Wow! ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que nosotros no le podemos dar espacio ni cabida al pecado, porque eso, como vimos el jueves, dañaría nuestra pureza, nos restaría valor, nos contaminaría, nos rebajaría. Y eso no es lo que quiere el Señor. Si el Señor nos habló el jueves de la santidad, es precisamente porque nos quiere ¿qué? Puros. ¿Y por qué nos quiere puros? Porque Él es puro. Amén. Bien, es que el asunto del pecado es la lucha de todo cristiano. De cada día, de cada cristiano. Esa es la lucha. El pecado no hace distinción. El pecado no es selectivo a la hora de atacar. No. El pecado atrapa. Atrapa cristianos, atrapa líderes, atrapa pastores, atrapa hombres, mujeres, niños, jóvenes, adultos, ancianos, atrapa ricos, pobres, intelectuales, analfabetas, ataca a citadinos, a campesinos, ataca monos, monas, altos, bajitos, negritos. No, es que no hace distinción alguna el pecado. El pecado asedia a la persona y busca envolverlo. ¿Por qué? Porque el pecado es la herramienta que tiene Satanás para atar nuestra vida y para evitar que los propósitos de Dios contigo, conmigo, se lleven a cabo. El pecado ataca a todos. A ver quién se deja atrapar. De hecho, la Biblia dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Cómo lo puede devorar? Pues a través del pecado. Del pecado. El diablo, de hecho, no tendría poder sobre nosotros si no fuéramos pecadores. Porque cada vez que pecamos,
como vimos el jueves, hacemos al diablo vencedor. Cada vez que pecamos, abrimos las puertas y, dicho simbólicamente, extendemos las manos para que Él nos ate, para que quedemos ligados a Él, para que seamos esclavos de Él. Si no pecáramos, el diablo no tendría poder alguno contra nosotros. Pero igualmente, jamás habríamos sido separados de Dios, ni estaríamos bajo juicio, si no fuera porque somos pecadores. ¿Qué es lo que nos separa de Dios? Pues el pecado. ¿Qué es lo que nos somete a juicio? Pues el pecado. Mi amado, mi amada, entienda eso. El pecado es la peor pandemia que puede existir. Esta va a terminar. Esta va a terminar, te lo garantizo. Pero el pecado lleva desde la existencia del ser humano sobre la faz de la tierra hasta nuestros días. No hay nada hasta ahora que pueda decir el pecado no existe. Ese sigue existiendo. Que habemos personas que hemos abandonado el estilo de pecado para implementar la santificación en nuestra vida, el proceso del cual hemos venido hablando, esa es otra cosa. Pero el pecado existe. Y está ahí a la puerta y llama a ver quién le abre, a ver quién le permite entrar, a ver quién le permite apoderarse de él. Pues bien, si no fuera por eso, estaríamos junto a Dios y viviríamos en el Edén que Él preparó para la raza humana. El mundo, igualmente, no sería un lugar de conflicto, de sufrimiento, de dolor, si no fuera por el pecado que continuamente cometemos. El pecado que continuamente cometemos. Entonces, mire, el gran problema, ¿cuál es? El pecado. La primera epístola de San Juan enfatiza que la principal característica, óigame bien esto, que un verdadero cristiano evangélico que vive la palabra, es que vence al pecado. Esta es nuestra fe. ¿Cuál es nuestra fe? Que hemos vencido al mundo, que hemos vencido el pecado. Esta característica es la base de la certeza personal de salvación. ¿Qué es esto? Todos lo sabemos, que si en nosotros, como seres humanos, se encuentra pecado, estamos descalificados por completo para entrar en el reino de los cielos. ¿Qué se necesita? Que haya santidad. En el cielo no entra ¿qué? Nada que sea pecado. Nada. Entonces, esto nos lleva a nuestra primera pregunta. ¿Cómo está nuestra vida? Si hoy llegáramos a partir de este mundo, ¿hay pecado en nosotros que nos pueda impedir la entrada en el cielo? ¿Vivimos acorde a lo que el Señor quiere que nosotros vivamos? ¿Llenamos las expectativas del Señor, aquellas expectativas que el Señor nos dio en la noche del jueves? Bien, pues según Primera de Juan, vamos a ver y aprender entonces cómo vencer al pecado, cómo usar ese privilegio que Dios nos dio de vencer el pecado. 3 cosas dijimos, SID. La primera es conocer, la segunda es identificar y la tercera es decidir. La repito, la primera cosa es conocer, la segunda es identificar y la tercera es decidir. Hablemos rápidamente de estas. Primera, conocer lo que es pecado. Conocer lo que es pecado. Yo me he encontrado con más de uno que no sabe lo que es pecado. Y aunque pareciera fácil, y de pronto para ti, para mí, como cristiano, eso es fácil, cuidado. Vamos a ver si realmente sabes lo que es pecado. Mira el versículo 4 de 1 de Juan 3, dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y esta es la definición más típica, más cotidiana, más recurrente en el pueblo cristiano. ¿Qué es pecado? La infracción de la ley. Sí, ahí está. Es correcto. Pero, óigame bien, va mucho más allá de eso. Mucho más allá. Y quiero empezar ahí, acerca de conocer el pecado, por decirle que si no se conoce realmente al enemigo, tampoco sabemos
cómo enfrentarnos a él. Tampoco podremos elaborar una estrategia contra el enemigo. El enemigo es el pecado. Repito lo que ya dije. El diablo no nos puede hacer nada a menos de que hayamos pecado. Entonces, ¿cuál es el enemigo? ¿Cuál es la herramienta del diablo? El pecado. ¿Lo conoces? Voy a darte un ejemplo. Nosotros los colombianos identificamos si son enemigos o no dependiendo de la región de donde vengan. Si a nosotros nos dicen, no, mire, es que el paisa fulano de tal es su enemigo. Nosotros, con respeto y cariño lo digo, pero inmediatamente la persona dice, esos son charlatanes. O sea, enemigo, no. Ese es solo lengua. Pero si a mí me dicen, pastor, mire que el llanero, así le decimos a los nacidos en los llanos orientales colombianos, el llanero, fulano de tal, se convirtió en su enemigo. Ese sí es enemigo. ¿Por qué? Porque la próxima vez que me encuentre, él no se va a poner a hablarme. ¿Qué va a hacer? Me va a dar machete. Me va a dar plomo. Entonces es así. Hay algunos que son, ¿qué? Lenguaraces, solo hablan. Pero hay otros que sí son enemigos. Entonces uno identifica quién es el verdadero enemigo y quién no. ¿Sí? Hay alguno que dice, ese es solo lengua. Bien, no es enemigo. En el caso nuestro, igualmente tenemos que identificar al enemigo, o mejor que conocer, al enemigo, para poder desarrollar una estrategia contundente contra él. Pues la definición bíblica que hemos visto de pecado es ¿qué? Infracción de la ley. Infracción de la ley. ¿Qué significa eso? Violar cualquiera de los mandamientos de Dios. Violar cualquiera de los mandamientos de Dios. Sí, es decir, si alguien cae en idolatría, es pecado. Si alguien cae en adulterio, es pecado. Si alguien ama a la mujer de su prójimo o el hombre de su prójima, es pecado. Claro que sí. Mentir es pecado. Soslayar el nombre de Dios es pecado. Claro, no honrar a los padres, eso es pecado, es pecado, es pecado. ¿Por qué? Porque eso ¿qué es? Infringir la ley de Dios, infringirlo. Y estamos leyendo el Nuevo Testamento, porque algunos dicen, no, es que no estamos bajo la ley. A ver, ¿dónde me esconden este capítulo? No, ahí hay. Claro que sí. Que no somos salvos por cumplir la ley es otra cosa, pero que hay leyes, que hay mandamientos, nunca lo olvide, por favor. Ahora, la traducción literal de infracción a la ley es errar en el blanco. Es decir, fallar en el propósito, no cumplir el objetivo. Eso es. Ahora, ¿cuál es el propósito de Dios? Que vivamos en santidad, que seamos su familia. ¿Cuál es el propósito de Dios? Que amemos lo que Él ama, las almas, que se conviertan. Ese es el propósito de Dios. Si no hacemos eso, entonces déjeme decirle algo. Fallamos, erramos en el blanco, no le acertamos. Y como consecuencia de no acertar en el blanco, ¿en qué nos convertimos? En unos desobedientes. ¿Y la desobediencia qué es? Pecado. Y como pecadores, ¿qué pasa? No entramos en el reino de los cielos. El pecado nos venció, no nosotros vencimos al pecado. Creo que me están entendiendo. Ahora, ¿cómo acertar al blanco? Pues tenemos que prepararnos. Tenemos que prepararnos. Jueces capítulo 20, versículo 16, dice que habían 700 hombres que eran zurdos. Y dice que eran expertos en la onda. Y ojalá lo leas. Porque dice que tiraban la piedra y eran capaces de darle a un cabello. Ese era el blanco. ¿Por qué tenían tanta puntería? ¿Por qué no fallaban en el blanco? ¿Por qué no erraban en el tiro? Porque se habían preparado. Se habían adiestrado. Nosotros como hijos de Dios también debemos que adiestrarnos en el cumplimiento de la voluntad de Dios, en el cumplimiento de los mandamientos de Dios. Mire, cuando usted me dice que no ama a su hermano, pues está cerrando en el blanco. ¿Por qué? Porque la Biblia tiene un mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Perdiste. Y ese simple hecho te puede estar sacando del cielo. Ese simple hecho te puede estar eliminando de la salvación eterna. Poderoso, ¿verdad?
Entonces tienes que prepararte, tienes que revisar tu vida continuamente, permanentemente, celosamente, para ver que no estés infringiendo la ley del Señor. Bueno, la palabra pecado está en 621 veces en la Biblia. 621 veces en la Biblia, 406 en el Antiguo Testamento, 215 en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento viene de la palabra hatar y en el Nuevo Testamento viene la palabra amartía. Las dos significan errar en el blanco. Así que déjeme, yo le enfatizo esto. Si está de esta proporción o proporcionado así en la Biblia, 621 veces, es porque vale la pena estudiar el asunto. Es porque Dios está diciendo, póngale atención a esto, porque esto te puede salvar o te puede condenar. Si yerras en el blanco, wow, lo perdiste todo. Tenga mucho cuidado con eso. No puedes perder el objetivo de Dios, porque si lo pierdes, ya te dije, te haces desobediente. Y como desobediente, te vas a condenar. Obediencia quiero más que sacrificios, no lo olvides. Dios quiere ayudarnos a no errar en el blanco. Claro. Ejemplo, si tú ves a un niño que está empezando a caminar, él da pasitos. ¿Y qué crees que pasa? Cada rato se cae. Es decir, cada rato pierde el objetivo de caminar. Y algunas veces hasta agarran miedo. ¿Y no han visto que extienden sus manitas así y miran para todo lado y no se aventuran a dar el paso? ¿Por qué? Porque les ha dolido los golpes. Porque el intentar caminar le ha traído problemas. Pero eso no ocurre con los que ya tienen 7, 8, 9 años, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa? Que corren, parecen BMW, ¡vum, vum!, de un lado para el otro y no hay quien los tenga. A veces es un lío en el templo porque los niños quieren correr. ¿Qué pasó? Fue adiestrado, aprendió de sus errores y obviamente aprendió a caminar y ahora es diestro caminando. Pues bien, la Biblia dice que si en algo pecamos, abogado tenemos con Dios a Jesucristo el justo. ¿Qué quiere decir? Que puede que tú te hayas equivocado muchas veces. Lo inadmisible es que no hayas aprendido de tus errores. Tú tienes que estar aprendiendo. ¿Para qué? Para que no yerres en el blanco, para que no falles, para que un día tú te puedas comportar como verdadero cristiano evangélico, como un hijo de Dios, como alguien que sabe qué, practicar, desarrollar las disciplinas espirituales, que sabes aplicar, desarrollar una vida sin pecado. Eso es, así es. Ahora, note que en el ejemplo que le di del niño, la mamá, ni el papá, ni el hermano mayor puede caminar por él. ¿Qué toca hacer? Que el niño aprenda a caminar. Óigame, no es que sea malo que pida oración para que Dios le ayude con un problema que tiene. Hay que pedir la oración, pero haga su esfuerzo. No pretenda nunca superar el problema del pecado con oraciones prestadas. No. Todos tenemos que pasar por ahí. ¿Hasta qué? Hasta que aprendamos a vivir una vida sin pecado. Y Dios nos quiere ayudar. Dios nos quiere. Él dice acá la palabra de Dios que Él venció, que Él vivió sin pecado. Él vino para mostrarnos cómo hacerlo. Pues entonces ya, repito una frase que ya dije, es inadmisible que tú no lo hagas. Inadmisible. Ahora, esto es apenas una parte. Esto es apenas que el pecado es infracción de la ley. Pero no nos podemos quedar con esa sola definición. Claro que no. Mire que ahí mismo, en 1 de Juan capítulo 5, versículo 17, dice, toda injusticia es pecado. Óigame, o sea, no solamente infringir la ley, errar en el blanco es pecado, sino también que toda clase de injusticia. ¿Y ustedes qué creen? ¿Cómo está el mundo hoy día? Lleno de injusticias.
Eso es también, ¿qué? Pecado. Entonces ahí tenemos otra definición. Pero preparando esta palabra, se me ocurrió preguntarle a alguien, ¿qué es pecado para ti? A alguien con algunos años ya de experiencia cristiana. Y me dijo, infracción de la ley. Le dije, muy bien, pero defíname algo más acerca de pecado. Entonces me dijo, pues iniquidad. Pero es que la verdad, me dijo, la verdad, pastor, la Biblia tiene unos términos que yo no entiendo. Entonces, por ejemplo, eso de la iniquidad, yo no la entiendo. Y no sé ni siquiera si es pecado o no. Yo lo único que digo es que pues hay que procurar vivir con los 10 mandamientos. Yo, wow, ni siquiera con todos los mandamientos del Señor, sino con 10 nomás. Entonces esto me llevó a investigar en la palabra y a descubrir que la Biblia aclara lo que es pecado. O sea, no deja algo oscuro allá, infracción de la ley como para decir, o injusticia como para decir, venga, rebánese los sesos a ver si usted entiende que es pecado o no. O no le da la opción, la Biblia no le da la opción de que usted diga, no entiendo. No, póngale cuidado. La Biblia tiene listas, varias listas, no las puedo examinar todas, pero varias listas que le dicen con exactitud lo que es pecado. Mire, la primera de ellas la encontré en Proverbios capítulo 6, versículos 16 al 19. 6, 16 al 19 de Proverbios. Óigala, las voy a leer nomás. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. O sea, esto que le voy a leer es asqueroso, produce náuseas a nuestro Dios. Mire, los ojos altivos, la lengua mentirosa. Sí, ser arrogante es pecado. Ser mentiroso es pecado. Ah, ¿eso tampoco lo entiende? Note, infracción a la ley sí, pero si no entiende que es una infracción a la ley, pues aquí le dice, ¿qué es? Arrogancia. ¿Qué más es? Ser mentiroso. Pero sigue diciendo, las manos derramadoras de sangre inocente. Y no está hablando solamente de los asesinos, los que mataron a una persona. No, aquellos que con sus actitudes pueden matar y herir emociones, sentimientos, autoestima. Todo eso es pecado. Pero sigue diciendo acá, el corazón que maquina pensamientos inicuos, aquel que de continuo en su cabeza tiene maldad. Que no puede pensar cosa buena, sino que todos sus pensamientos son como allá el libro de Génesis, de continuo sus pensamientos eran hacer el mal. Tremendo. Le sigue diciendo acá, dice, los pies presurosos para correr al mal. Aquellos que viven de maldad en maldad. Que uno les dice, pero ¿ha hecho algo bueno en la vida? Y alguien me dijo, la verdad no me acuerdo. Este tipo de cosas son ¿qué? Pecado. Sigue diciendo acá, el testigo falso que habla mentiras, aquellos que por dinero, aquellos que por guardarse a sí mismos, aquellos que por guardarle la espalda a un amigo, dicen mentiras y dan falsos testimonios, eso es pecado. Pero dice acá, y el que siembra discordia entre hermanos. El que pone problemas, aquel que habla mal de su propio hermano, aquel que en la congregación habla mal, sí, de los pastores, habla mal de los del equipo de alabanza, habla mal de los sugieres, ay, esa vieja que se para allá en la puerta, yo no sé qué come. Ese que genera discordias, ese que hace perder la fe en Dios, ese también es pecado. ¿Notan una cosa? Infracción de la ley, sí, claro. Injusticia, sí, amén, son pecados. Pero aquí dice, por si usted no entiende, yo se las digo con palabras claras. Otra lista. Primera a los Corintios capítulo 6, versículos 9 al 11. 3 versículos. Primera Corintios 6, 9 al 11 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Ahora aquí nos va a aclarar qué es injusticia. Mire esto, dice, no erréis. No falla en el blanco. Ni los fornicarios, ¿sabemos qué es fornicario? O también nos hacemos los chinos, los japoneses aquí. Los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados,
ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Necesitamos plastilina para entender esto? Yo diría que no. El Señor dice, ya le dije que clases de pecados, con nombre propio, de manera entendible. Pero usted me dijo, y la injusticia, ¿qué es eso de la injusticia? Aquí le están diciendo, esto es injusto, que a un Dios de amor, esto es injusto, que a un Dios que nos dio todo este mundo para que viviéramos bien, para que nos amáramos unos a los otros, para que nos colaboráramos. Es injusto que se le haga eso. Es injusto a un Dios que nos dio pareja. Al hombre le dio mujer, a la mujer le dio hombre. Es injusto que prefiera echarse con otro hombre, echarse con otra mujer. Es injusto delante de Dios. Llámelo como lo llame, pero es que injusto y es pecado, y por eso se pierde la salvación. Sigue diciendo acá, y esto erais algunos, gracias a Dios el apóstol Pablo incluyó este versículo. Y estos erais ¿qué? Algunos. Claro, yo me sumo entre los adictos, yo me sumo entre los mentirosos, y no sé dentro de qué tú te estás sumando. Pero mire eso, dice, mas ya habéis sido lavados. Oh, gloria a Dios. ¿Qué quiere decir? Estos pecados, si tú eres un verdadero hijo de Dios, una verdadera hija de Dios, tú venciste a esos pecados. Tú los venciste. Luego dice que aquí dice, ya habéis sido santificados. Estamos en el proceso. Ya habéis sido justificados. En el nombre del Señor Jesús, Cristo murió por eso y por el Espíritu de nuestro Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces ve que muchos realmente no saben qué es pecado. Pero sigamos, porque hay otra lista. Ya vimos pecados y pecados. Ya vimos los pecados, la infracción a la ley, pero vimos que las injusticias también. Mire Gálatas 5, 19 al 21. Dice, y manifiestas son las obras de la carne. Aquí vamos a hablar de los pecados que morales. Manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades. Es que yo no lo tolero. Yo no me relaciono con él, yo no me relaciono con ella. Y por eso vas a perder la salvación. Relaciónese, háblele. Tuve a alguien que me dijo, yo por eso no tengo amigos en la iglesia. Entonces, ¿dónde los tiene? ¿En el mundo? Es que ellos por lo menos son, demuestran lo que son. Bueno, a esa persona que quizá me está viendo le estoy diciendo, por esa insensatez estás perdiendo la vida eterna. Porque aquí dice que enemistades. Pero sigue diciendo acá, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pare de contar. Aquí el Señor le acaba de demostrar que es pecado. Usted ya no puede decir, yo no sé qué es pecado, yo no entendí. Bien, ese es tu enemigo. El pecado es la herramienta del diablo. Usted tiene que ¿qué? Conocer muy bien lo que es pecado. Porque si no conoce lo que es pecado, ¿cómo te vas a apartar? ¿Cómo vas a pelear contra eso? ¿Cuál es la lucha que vas a hacer? Óigame bien, saber hacer lo bueno y no hacerlo. Esa es la conclusión de pecado que nos da la Biblia. Santiago capítulo 4, versículo 17. Saber hacer lo bueno y no hacerlo. Sencillo, todos sabemos lo que es bueno, todos sabemos lo que es malo, todos lo sabemos. Ahora, si usted se inclina para lo malo, pues eso es su problema. Estás perdiendo y le estás haciendo ganar al diablo. Y un día, como el rico de la parábola de el rico y Lázaro, estarás en el infierno llorando y diciendo, por favor, manda a alguien que me ayude. Ya no habrá. ¿Por qué? Porque fuiste vencido del pecado. Pero note que leímos que todo que es hijo de Dios vence el pecado, no peca. Así de sencillo. Entonces, primera cosa que hemos visto hoy, y es precisamente ¿qué? Conocer el pecado. Hay que conocer el pecado para poder defendernos, para no caer en ese pecado. De hoy en adelante, si tú caes en este tipo de cosas, eso es asunto suyo. El Señor le va a decir, te lo dije,
te lo advertí, te amonesté al respecto. Segunda cosa, dijimos Sid, ahora nos toca la I. Aquí el asunto no es de conocer, aquí el asunto es de identificar lo que origina el pecado. Pues claro, tengo que mirarme, tengo que ver mi alrededor, mi contexto. ¿Qué es lo que me ha llevado a pecar? ¿Qué es lo que origina el pecado? Entonces mire, versículo 6 de 1 de Juan 3 dice, todo aquel que permanece en él no peca, no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. ¡Wow! ¿Por qué esto? ¿Por qué la persona peca? Porque no identifica qué lo lleva al pecado. Ningún pecado ocurre de la noche a la mañana. No, siempre ha tenido un proceso. Algo que le lleva a que termine pecando, a que termine cayendo. Así como el futbolista no es futbolista de la noche a la mañana, sino porque desde pequeño entrenó y aprendió a patear el balón y aprendió a hacer cosas con el balón. Asimismo el pecador ha sido adiestrado en su pecado. O el santo ha sido adiestrado en la santidad. Bien, así es. Muy bien. ¿Qué está diciendo este versículo bíblico? Óigame bien, que uno puede establecer quién es el verdadero cristiano y quién es el falso. El falso. El verdadero cristiano que dice, todo aquel que permanece en él, no peca. ¿Cuál es el verdadero cristiano? No peca. No peca, el verdadero cristiano no peca. Pero luego dice aquí que todo aquel que peca, pues no le ha visto, ni le ha conocido. Aunque haya estado cerca. Nada que ver. Aunque diga yo soy igual, yo soy esto. Me viene a la mente Simón el mago. Estaba cerca de los apóstoles. Vio el derramamiento del Espíritu Santo. Disfrutó de todo esto. Pero estaba cerca y ¿sabe qué dice? Véndame, hermano, el don del Espíritu Santo. ¿Qué le dijo Pedro? Perece tú y tu dinero contigo. ¡Wow! Estaba cerca. Decía ser. ¿Se acuerda que él hizo la oración de fe? Decía ser, pero no era. ¿Sabe cómo lo pone el apóstol? Dice, estaba entre nosotros, pero no era de nosotros. O sea, hay unos que son verdaderos y hay unos que son falsos. Bien, ¿cómo conocemos al falso? Bien, pues conociendo lo que es verdadero. Cuando usted va a identificar un billete falso, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Pues conocer el bueno, conocer el verdadero. Usted no se pone a mirar el billete falso. Quizá a la luz violeta, que es, oiga, venga, no. Si usted no conoce el billete verdadero, el bueno, nunca va a identificar si el otro es falso o no. Pero si usted conoce al verdadero, al genuino, al que vale, usted dice, oiga, luego en lo nuestro, oiga, aquí debería llevar unas letras y este no las lleva, es falso. ¿Por qué dice eso? Porque conoce el verdadero. Aquí debería llevar la cinta aquí la lleva y este no se le ve por ningún lado. Esta porquería es falso. ¿De dónde dedujo que era falso? Porque hizo una comparación, lo identificó. ¿Por qué? Porque conoce el verdadero. Cuando usted conoce cristianos verdaderos, cuando usted conoce a Cristo, entonces fácilmente ¿qué? Identifica lo falso. Óigame, ¿qué originó entonces? ¿Cómo lo identificamos? Bien fácil, realmente fácil. ¿Qué origina el pecado? Pues el mal uso de lo bueno que Dios creó. Esa es la primera cosa. El mal uso de lo bueno que Dios creó. Dios hizo este mundo. ¿Cómo lo hizo? Dice, y vio Dios que era bueno. Y lo dejó. Quiere decir que este mundo fue bien hecho. Fue hecho para nuestra bendición. ¿Cómo lo hemos usado los seres humanos? Eso bueno que Dios hizo, se usó mal. Y por haberlo usado mal, estamos como estamos. Dios todo lo hizo bueno. Ah, claro, algunos le echan la culpa a los chinos que comieron murciélago, por eso estamos en la pandemia. Bien, vamos a la escritura.
¿El murciélago era un animal que se debería comer? No. No. Por salud no. No, que la mayoría de estos virus corona vienen de animales. ¿De qué clase de animales? De los animales salvajes, de los que no se debía comer. ¿Acaso Dios no dijo que debíamos comer hierbas? Ay, pero es que yo soy conejo. Vaya a la Biblia. Léalo. Ah, que carne, quiere carne. Ah, bueno, listo. Ahí le dice de qué animales comer. Entonces, cuando usamos mal lo bueno que Dios creó, solo queda un fin, problemas, dificultades, pecado. Es así. No, que el Señor dijo, a cada hombre le pertenece una mujer. A cada mujer le pertenece un hombre. Pero no, esa señora dijo que no, a un solo hombre, que jartera. Entonces estuvo con 10. Y ahora tiene una enfermedad venérea. Dios mío, ¿por qué? No, pues lo bueno que hizo Dios, la relación de pareja, la usó mal. Y por haberla usado mal, hay una enfermedad que le puede costar la vida y obviamente la salvación. ¿Me estoy dando a entender? Lo bueno que Dios hizo, se usa mal. Ah, bueno, entonces Dios permitió el desarrollo del dinero. ¿Para qué? Para que tuviéramos un bienestar. Pero los avaros lo usan mal. Entre más tienen, más quieren. Con razón el proverbista escribió, dijo, hay cosas que nunca se sacian. La tierra no se sacia del agua y el bolsillo no se sacia del dinero. Lo bueno que Dios hizo, usado mal. Usado mal. Segunda cosa que yo veo acá es el orgullo. Mire esto, quiero un par de lecturas acá. Ezequiel 28, 12 al 17. Permítame, lo busco. Ezequiel 28, versículos 12 al 17. Y quiero que le ponga mucho cuidado a lo que vamos a leer. Póngame cuidado. Dice, hijo de hombre, este es el mandamiento que Dios le da a Ezequiel. Levanta endecha sobre el rey de Tiro, es decir, póngale en conocimiento al rey de Tiro, aunque todos sabemos que este pasaje se refiere a Satanás. Dice así, y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. 13. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. ¿Sí? Algo bueno, bien hecho. Pero mire esto. Dice, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornalina, topacio, jaspe, crisólito, berilio y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. 14. Tú, querubín grande. ¿Cómo era? Grande. Oh, mi alma te alaba. Yo te puse, grande, protector. Yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. 15. Perfecto eres en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Tremendo eso, ¿no? Hubo un día que fue creado perfecto y un día que se encontró maldad. Algo abrió el corazón de este querubín. 16. A causa de la multitud de tus contrataciones, tenga esto en mente, contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios, te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Y 17. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Tremendo pasaje este. Habla
de Satanás, del diablo. Es el único que cumple esos pergaminos que la palabra de Dios dice. ¿Qué es el orgullo? El orgullo. Pero el orgullo es el que lleva a este querubín acabado de hermosura a caer, a pecar. En el diccionario de la lengua española se define el orgullo como arrogancia, igual a la descripción bíblica, vanidad, exceso de estima propia, sentimiento de seguridad. Eso dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua. Así pues, veamos qué tenía Satanás en ese momento llamado Luzbel y que lo llevó a sentirse grande y a cumplir esto, a ser arrogante, a ser vanidoso, a sentirse superior a los demás. ¿Qué era? Tenía 3 características. Dios le concedió a este ser 3 características. ¿Era qué? Perfecto. Era sabio y era hermoso. Esas son las 3 características que están ahí. ¿Era qué? Perfecto, sabio y hermoso. Y esto es lo bueno que Dios le puso a él. ¿Qué debía de haber hecho él? Adorar al Señor, darle gracias, honrarlo siempre, servirle, demostrar que había valido la pena el esfuerzo de Dios en él. Pero ¿cómo lo usó? ¿Cómo lo usó? Pues todo lo contrario. Esto lo llevó al orgullo. Al orgullo. Se centró en él. Vivió para él. Se creyó que igual a Dios. Y eso es lo que vemos hoy día. Eso es lo que vemos. Tú verás qué origina el pecado en la gente. Por un lado, que usa mal lo bueno que Dios hizo. Pero por el otro lado, que son orgullosos. Que se concentran en sí mismos. Que se aman a sí mismos. Que se sirven a sí mismos. Que se creen superiores a los demás. Tremendo eso, ¿verdad? Y eso origina el pecado. O llévele la contraria a un ególatra. Se mete en problemas. Dígale que algo anda mal en él y te convertirás en enemigo de esa persona. Así es. Entonces el orgullo engendra pecado, origina pecado. La gloria que Dios le dio a este querubín protector, como lo llama la Escritura, la usó para enorgullecerse. En lugar de enfocarse en Dios, de dedicarle tiempo a Dios, comenzó a enfocarse en Él, a dedicarse tiempo a Él, a autoservirse. Mi hermano, mi hermana, por favor, entienda que el orgullo es pecado. Pero si lo duda, mire lo que dice Proverbios 21:4, si llega a dudarlo. Altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecado. Son pecado. Así que examine su vida. ¿Será que yo estoy permitiendo que el pecado se engendre en mí por mi orgullito? Porque nadie me puede hablar, porque nadie me puede refutar, porque yo soy superior, yo soy el que sabe. Aquí yo soy el que sabe. Tenga cuidado. Eso pensó el diablo. Y por eso leímos que el Señor ¿qué? Lo arrojaría del cielo, como finalmente sucedió. El orgullo lleva a la rebelión. La rebelión lleva a la desobediencia y la desobediencia lleva a la condenación. Así es. Estas consecuencias y este camino es el mismo actualmente. Todo orgulloso se rebela. Todo orgulloso se vuelve divisionista. Todo orgulloso termina desobedeciendo. Y toda desobediencia terminará siendo condenada. Yo recuerdo de alguien que tuve la oportunidad de asistir porque había perdido el empleo. Y yo me pongo a mirar qué había pasado. Y entonces esta persona me dijo, bueno, no sé, es que a mí me gusta que se haga justicia, digo. Y yo, ¿y qué hiciste? Digo, pues yo mandé cartas, me hice miembro del sindicato de la empresa y peleé a favor. Y yo, ¿a favor de qué?
Y dijo, pues de personas como yo, que llevamos varios años en la empresa, pero que reciben un gerente en vez de haberlo ascendido a uno. Fulano de tal, discúlpeme, ¿qué nivel de escolaridad tienes? Y no, es que para eso no se necesita a uno ser profesional, para eso no se necesita a uno ser bachiller. No, si la experiencia, uno sabe lo que tiene que hacer. Pero usted me está hablando de que reciben un gerente. Yo, sí, por eso. ¿Cómo te van a subir a gerente sin ser preparado? ¿Cuál fue el desenlace? El desenlace es que muchos de esa empresa, al igual que Satanás, muchos de los ángeles, lo siguieron a él. Llevaron prácticamente a la destrucción la empresa. Y por ese hecho, pues este fue uno de los que salió, de los que perdió su empleo y estaba tratando de volver. Bien, es lo mismo. Esto a nivel natural. Bueno, este hombre pudo después conseguir otro empleo de celador, de guarda de seguridad, pero consiguió otro empleo. Ahora, a nivel espiritual, es un camino de no retorno. El desobediente termina condenado. ¿Y por qué razón? Porque abrió una puerta. ¿Cuál fue la puerta? El orgullo. Y el orgullo lo llevó a claudicar. Entonces ya tenemos aquí dos, ¿no? Una, ¿qué origina el pecado? Bueno, el mal uso de lo bueno que Dios creó, el orgullo. Y la tercera, la codicia. La codicia. Isaías 14, versículos 12 al 14 nos cuentan allí. Se refiere al mismo personaje, obviamente. A través de él vino el pecado. Entonces, no que lo inventó, pero sí vino. Ahora, 12 al 14, Isaías dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra. ¿Te acuerdas que en Ezequiel dijo que lo iba a arrojar? Aquí ya tiene el cumplimiento. Cortado fuiste por tierra. Tú que debilitabas a las naciones. El Señor le había dado hasta poder. Ahora dice acá: tú que decías en tu corazón, óigalo muy bien, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Tremendo esto, ¿no? 15. No, déjelo ahí, al 14. Mire este escenario tan tremendo. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que este personaje codicia. Codició la posición de estar al lado de Dios. Esa posición solo le pertenece a Cristo Jesús. ¿Dónde está el Señor? A la diestra de Dios Padre, gobernando el mundo. Quiso este sinvergüenza, creado por Dios, desalojar al Señor Jesucristo, al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cómo la ve? Codició la posición. Cuando usted ve a alguien que codicia la posición de otro, sepa que está en el camino del diablo y que obviamente hay pecado en él. Otro, codició el poder de Dios. ¿Seré que igual al Altísimo? Dijo este. Ahora hay algo, ¿por qué más bien no codiciaba y no se esforzó por adquirir el carácter de Dios? Porque eso lo hubiera santificado más. No, ¿qué fue lo que codició? El poder de Dios. ¿Qué codició Simón el mago? El poder del Espíritu Santo. Por eso perece tú y tu dinero contigo. Codició la autoridad de Dios. Sí, quería tener súbditos. Esto fue lo que lo llevó ¿a qué? Al engaño. ¿Se acuerda que en Ezequiel leímos la multitud de tus contrataciones? Pues con engaños, con mentiras, contrató a los ángeles. Sí, les ofreció lo que no tenía. ¿Y a qué llevó a esos pobres ángeles a ser condenados en la eternidad? Perdieron hasta su nombre. Luzbel pasó a ser la serpiente. Pasó a ser Belcebú, el dios de las moscas, algo asqueroso. Pasó a ser la bestia.
qué nombrecitos, ¿no? El Luzbel, la luz bella. Y a los ángeles, ahora ¿cómo se les conoce? Como demonios, como espíritus inmundos. Perdieron todo, todo. ¿Por qué? Porque el codicioso pierde todo. Mi mamá decía, mijo, cuidado, que la avaricia rompe el saco, la codicia rompe el saco. No sé si hayan leído la fábula, creo que era de Rafael Pombo, de aquel animal salvaje que había cazado una presa y se acercó al río. Claro, en el río se vio reflejado y vio que había una presa mayor que la que tenían sus fauces. Pues era la propia presa, ¿no? Así que soltó la presa para tratar de atrapar la más grande y perdió su presa, lo que ya había cazado. Eso es típico. Esa es la codicia. Esa es la codicia. Entonces tenemos aquí que si usted quiere defenderse, número 1, conozca el pecado. Número 2, conozca qué origina, identifique más bien qué es lo que origina el pecado. Aquí el asunto es el siguiente. ¿Cuál es? Tenga cuidado con usar mal lo bueno que Dios hizo. Tenga cuidado con el orgullo. Tenga cuidado con la codicia. Examínese. No vaya a ser que esté en una de estas 3 modalidades. Y por último, ¿qué debo hacer para vencer el pecado? Decidir. Recuerde, conocer, identificar y decidir de qué lado está. Decidir de qué lado está. El versículo 10 dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Mire, aquí hay dos. Hay 2 bandos. ¿Quiénes? Los unos son llamados hijos de Dios. Los otros son llamados hijos del diablo. Dice, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Listo. Decida en qué bando juega. ¿En los hijos de Dios o en los hijos del diablo? No hay más. No hay una tercera opción. O hijo de Dios o hijo del diablo. Por eso decida. Hay una guerra continua, permanente, y tú decides a quién pertenece. Mire cómo lo describe Apocalipsis 12, versículos 7 al 10. Rápidamente, ya voy terminando. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Otra vez, 2 bandos. Un bando de Miguel y sus ángeles. ¿Y otros qué? El dragón y sus ángeles. Ah, bueno, ¿a quién se refiere? Por un lado Miguel y los ángeles y por el otro lado el diablo y sus demonios. Pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. ¿Quién ganó? Miguel. ¿A dónde mandó al diablo y sus seguidores? Al infierno. No se halló lugar en el cielo. Luego dice que, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua. ¿Se acuerda que ya les di esos nombres? Dice que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¡Pah! Chao, fin del asunto. ¿En qué bando juegas? Pertenecen, en este caso Miguel y los ángeles representan ¿qué? Al Señor. Y Satanás, por supuesto. ¿En qué bando juegas? ¿A qué equipo perteneces? Dios siempre, en su infinito amor, te da la oportunidad de que reflexiones, de que corrijas, de que cambies. Dios te dice, vamos. Todo empezó ¿por qué? Porque usaste mal el libre albedrío. Ahora aquí, todo se arreglará ¿cómo? Si usas bien el libre albedrío. Entonces por eso el Señor aquí te dice, o hijo de Dios o hijo del diablo. ¿Dónde juegas? O entre los de Miguel y sus ángeles o entre los de Satanás. ¿A dónde perteneces? Pero mire, elecciones, libre albedrío. Dios te pone a elegir, a que uses bien el libre albedrío. Vea, dice la Biblia cosas como estas: el que no es conmigo, contra mí es. Elija. Dice, el que conmigo no siembra, desparrama. Elija. Dice aquí, la puerta estrecha o la puerta ancha. Dice, el camino espacioso o el camino angosto. Tú eliges. O el cielo o el infierno. Entonces, finalmente, si tú conoces el pecado, si tú identificas qué te lleva al pecado, toma una decisión. ¿Cuál es? Apártate del pecado.
¿Sabe cómo lo dice el libro de Deuteronomio? Dice, he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y el Señor dice, te recomiendo, elige la vida y la bendición. Tú eliges. Así que la pregunta es, ¿qué vas a hacer de hoy en adelante? Dios te dice, puedes vencer el pecado. No estás solo, yo te voy a ayudar. Pero es tu elección. Dios no obligó al ser humano, no está obligando y no obligará al ser humano a amarlo por la fuerza. ¿Por qué vienen estas cosas, estas pandemias, estas luchas, estas guerras? Porque yo creo que termina la pandemia y explota la guerra a Estados Unidos-Venezuela. Pienso que puede suceder. ¿Por qué hay otra vez, Señor? ¿Y por qué? ¿Y Colombia en la mitad, Señor? ¿Por qué? Bien, porque el Señor te dice, elija, hombre. Elige, mujer, lo correcto. Usa bien. No te llenes de orgullo, no codicies lo que no necesita codiciar. Anhela el reino de los cielos y su justicia. Búscame. Hazlo bien. Si tú haces eso, entonces, heredarás la vida eterna y habrás vencido como Cristo venció al pecado. La Biblia dice que Cristo fue tentado en todo, pero que en él no se halló pecado. Así pues, Jesús de Nazaret vivió como un ser humano normal. Enfrentó al enemigo y lo venció en la cruz. Enfréntalo tú y vénselo también. Vénselo también. Jesús nos invita a imitarlo. Sed, dijo el apóstol Pablo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Pero Jesús dijo, aprended de mí. Entonces la invitación está ahí. ¿A qué nos invita? ¿En qué debemos imitar al Señor? En vencer el pecado. En vencer a todo lo que origina el pecado. En vencer al diablo. Él nos está dispuesto a ayudarnos. Por eso es que el apóstol Pablo escribió ahí, después de semejantes luchas y batallas, él dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No estoy solo. He aprendido a vivir en abundancia, he aprendido a vivir en escasez. Ya sé qué son las piedras. Ya sé qué son las prisiones. Ya sé que me vaya mal. Pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y tú puedes decirle hoy lo mismo al Señor. Concluyo. Jesús promete. Sí, Jesús promete. Mire esto. Al que venciere, oiga bien, al que venciere ¿a qué? Al pecado. Le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Apocalipsis 3:21. Y con esto cierro, dejándole un moño en tu cabeza. Óigame, lo que codició Satanás, Dios no lo da a nosotros. ¿Qué codició Satanás? Un lugar al lado de Dios. ¿Qué dice aquí? Así como yo he vencido, me he sentado con mi Padre en su trono. Pero dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo. Lo que Satanás quiso, por su insensatez, lo perdió. Tú no lo pierdas. El Señor te está buscando para que te sientes con Él en el reino de los cielos. Todo el que es nacido de nuevo, vence. Así que, práctico. ¿Qué tienes que hacer? Conoce el pecado. No diga, yo no sé. Bueno, lea las listas. Ya sabe, pecado es infracción de la ley. Ya sabe, pecado es la injusticia. Pero si te queda duda, el apóstol Santiago le dijo, mejor dicho, pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Sí, conoce el pecado. Ya no tienes disculpas. Pero identifica lo que origina el pecado. ¿Cómo estás usando lo bueno que Dios te dio? Quizá Dios te dio un carro. ¿Cómo lo estabas usando antes de la pandemia? Quizá dejaste de asistir a la iglesia por irse a pasear. Quizá Dios te bendijo, te dio una pensión, te dio cosas. Y en vez de seguir en la iglesia que te dio doctrina y palabra, te fuiste para una iglesia grande porque ahora eres de la élite. ¿Cómo estás usando lo que Dios te dio? Lo bueno que Dios te dio. Quizá Dios te dio una familia. ¿La estás honrando
o la estás avasallando? Ay, yo no sé por qué nací en esta familia. Yo no sé por qué ese papá, por qué esa mamá. Hay gente que no tiene papá ni mamá, que anhela tenerlos. ¿Cómo estás usando lo bueno que Dios te da? ¿Cómo? Quizá fuiste un desempleado por muchos años, por muchos meses. Y ahora Dios te dio un empleo. ¿Y qué has hecho? ¿Dejaste tu trabajo para el Señor? ¿Ya no amas las almas? ¿Ya no te preparas? ¿Ya no estudias la Biblia? Lo bueno que Dios hizo, cambiado, dándole mal uso. O quizás has dejado enorgullecer tu corazón y te hiciste un hijo del diablo sin darte cuenta. O quizás estás codiciando. Hoy yo te invito a que decidas. O te sientas. Oh, mi Padre, te amo. Te sientas al lado del Señor. En el milenio a gobernar las naciones de la tierra. O viajas con Satanás a su morada final. Duro, sí. Acepto que es un mensaje duro. Pero muy pertinente para estos tiempos. Tiempos que tiene todo el tiempo para pensar y meditar. Cierre sus ojos ahí. Dígale, bendito Dios, gracias. Gracias porque no me dejas en la ignorancia. Gracias porque tú me enseñas, me ministras. Gracias, Dios. Gracias porque, ¿cómo no amarte si no nos dejas en la ignorancia? Oh Señor, guárdame de pecar contra ti, guárdame. Guárdame de caer en estas cosas. Oh Señor, que yo no sea hallado como un pecador delante de ti porque pierdo todo. Dígale, ay Dios, ayúdame a repasar constantemente las listas de pecado para guardarme de esas cosas, que en mí no haya soberbia, ni altivez, ni arrogancia. Dígale, Dios, que yo pueda descubrir qué está originando mi pecado y corrija a tiempo antes de que sea demasiado tarde. Dígale, Dios, con tus manos levantadas, dígale, hoy decido, Señor, decido jugar en tu equipo, decido formar parte de tu familia, parte de los hijos tuyos. Decido marchar al cielo a sentarme a tu diestra. Decido estar contigo, junto a ti, sentado junto a ti. Oh Señor, gracias, porque lo que el diablo codició, tú me lo ofreces a mí por vencer al pecado. Ayúdame, Dios, a vivir para la gloria, la honra y la alabanza tuya. Señor, oro por cada uno de nuestros oyentes para que practiquen esta palabra, para que ya nunca más sean vencidos del pecado, sino más bien que contigo, con tu palabra, con la ayuda del Espíritu Santo, venzan al pecado. Y ayúdame a mí a permanecer firme, porque tu palabra dice, mire que el que se crea firme, mire que no caiga. Ayúdame, Padre, a hacer lo que digo ser. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios te bendiga. Un abrazo para ti. Nos encontramos el martes en Facebook Live, mañana en Devocional. Y Dios te guarde. Sigue con nosotros ahorita la escuela para los niños. Dios te bendiga y ánimo en todo. Vence el pecado. Ya tú sabes cómo hacerlo.